esto, a grabar para que quede para los demás compañeros que no están. Buen día a todos y a todas. Vamos a empezar con la segunda clase de taller de entrevista y es que justamente ayer estábamos platicando en clase sobre los dos tipos de perfiles, ¿cierto? Para quienes que me acompañaron ayer, que hablábamos sobre el perfil duro y el perfil blando que viene a impactar mucho en la entrevista. Y para poder entender un poquito más a fondo lo del perfil blando y el perfil duro, vamos a hablar de un ejercicio que yo también siempre recomiendo para cuando se hará la entrevista, que es el ejercicio del autoconocimiento. Todos estamos sabidos y enterados que no es posible emitir un juicio sobre cualquier situación, pero no solo sobre la situación, sino que es muy difícilmente que podamos emitir un juicio sobre una situación, un hecho y peor aún sobre una persona. ¿Cuándo pasa esto? Pues cuando no tenemos previamente un conocimiento más o menos profundo de la situación o de la persona. ¿Por qué? Porque emitir un juicio sin conocer a la persona, la situación o el hecho, pues obviamente sería injusto y sería desacertado. En cuestión de entrevista y en cuestión social y personal, el mundo está lleno de juicios de valor sobre situaciones o personas que no conocemos. Y estos juicios pues nos llevan a situaciones de conflictos, incluso malentendidos. Hay una frase que dice que sabio o sabia es quien logra juzgarse a sí mismo. Pero, maestro, se es sabio por dos motivos. Porque el primero, porque conocernos a nosotros mismos, en primer lugar, nos permite conocer nuestros aspectos positivos con objetividad y modestia. Y lo segundo, que es lo más importante, porque ese autojuicio que nosotros realizamos es producto de un ejercicio de un autoconocimiento. Lo que es indudable es que nadie nos puede conocer mejor que nosotros y nosotros mismos. Y yo por eso les pido que hagan este ejercicio que les estoy recomendando, porque pues no debemos de pasarlo por desapercibido. ¿Por qué? Y hay dos cuestiones, maestros. La primera, las personas con las que nos vamos a cruzar en la búsqueda no nos conocen, el entrevistador no nos conoce. ¿Cierto? Y entonces, por lo tanto, si no nos conoce, puede extraer conclusiones acerca de nosotros de manera errónea, incluso injustas. Y, maestros, y si tan seguros estamos de conocernos, quizás estemos en disposición y háganlo, yo se los recomiendo terminando la clase, en un papel de manera muy sencilla, siéntense y elaboren sus rasgos de su personalidad. Pero hay algo aquí muy interesante y muy importante, que no hay peor juez que nuestra conciencia y no nos podemos engañar. No voy a decir que soy una persona, por ejemplo, activa si me vengo levantando 9 o 10 de la mañana. Eso sería engañarte. ¿Por qué? Justo yo les decía ayer, no podemos mentir en la entrevista porque podemos caer en la contrariedad. ¿Y qué tal si el trabajo te pide que estés a las 7 de la mañana y tú le pones activa, productiva? No, caramba, si el trabajo empieza a las 7 y tú te vienes levantando a las 10, no creo que el trabajo sea para ti. Entonces, ay, perdón por estoy en Ciudad de México y esto. Lavadora, se estufa. Ya va pasando. Entonces, vamos a escribir en ese papelito nuestros rasgos de personalidad. Maestros, eh, si llegado a ese punto vemos que no lo hemos hecho adecuadamente, quizás tengamos problemas durante nuestra entrevista. ¿Por qué? Porque una cosa, fíjense qué cuestión tan graciosa es esto. Una cosa es lo que yo piense de mí, otra cosa es lo que yo crea de mí, otra cosa es lo que yo diga de mí, la cuarta es lo que yo escriba de mí y la quinta y la más importante, lo que en verdad sea yo. Porque a lo mejor por quedar bien, no, yo soy mira, mi boca es una tumba, no voy a decir nunca nada.
Y como ese TikTok, ¿no? Con el Pati Chapoy. Buenos días, México. O sea, es a lo que voy, la cuestión de la personalidad. Porque este ejercicio del autoconocimiento, quizás digan ustedes, ay, el profe, esos ejercicios que está haciendo bien, dejen apago la luz porque, digo, no sé si les molesta a ustedes, pero a mí sí, como que me siento un ser muy iluminado. Listo. Em, entonces, este ejercicio de autoconocimiento, maestros, es probable que ustedes digan, ay, el maestro, qué ejercicio tan más fácil está haciendo. Fíjense que no. Quizás este ejercicio de autoconocimiento sea más difícil de lo que parece. Y es que entonces, para poder hablar del perfil profesional en la entrevista, ya habíamos visto ayer en la clase que tenemos dos tipos de perfiles, el perfil duro y el perfil blando, que quizás el maestro no me lo explicó bien y nos quedó más o menos comprendido. ¿Y por qué tenemos que volver a hablar del perfil profesional y del perfil blando y del perfil duro? Porque a la hora que ustedes se describan, se van a dejar llevar, y presten mucha atención, se van a dejar llevar, se van a describir por lo socialmente correcto o aceptado. ¿Qué significa esto? Voy a poner quizás en mi ejercicio de autoconocimiento lo que me dicen que soy, pero ¿creen ustedes correcto que pongan, que nosotros pongamos lo que la gente nos dice que somos? Totalmente incorrecto, porque en cuestión profesional esto no tiene nada que implicar y podemos caer en un radicalismo total. Podemos caer que porque la gente por quedar bien te diga que eres bueno en hacer algo, o podemos caer en el error de creernos bueno en algo, o lo contrario, en lo negativo. Entonces, solamente el ejercicio de autoconocimiento, si somos sinceros con nosotros mismos, pues obviamente este ejercicio va a ser exitoso. ¿Por qué? Porque ya no pusimos en ese papelito lo que queremos ser o lo que anhelamos ser, sino lo que en realidad somos. En nuestra sociedad regularmente pasa que tenemos ciertos tabúes, tenemos ciertas etiquetas en donde damos características buenas o malas, pero realmente son características sociales, son estigmas sociales, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué es lo que valora la sociedad? La sociedad lo que valora es que te dice que tengas iniciativa, empuje, autoridad, liderazgo, dinamismo. Y es que no siempre van a ser rasgos, sí, socialmente buenos, pero no siempre personalmente. ¿Por qué? Porque, por el contrario, socialmente no son bien recibidos, bien percibidos los rasgos como la pasividad, la sumisión, las habilidades sociales. Y esto dista y cambia mucho en la cuestión profesional. ¿Por qué? Porque quizás tengamos un jefe o vayamos por un puesto de subordinación y en ese caso, pues no van a querer a alguien que tenga iniciativa porque tiene que estar. Pues, ya le eché. Ok, gracias, ma. Los lazos. Sí. Ahí la gracias. Porque pues tienes que estar atento a lo que te indique tu jefe o tu superior. Sería una equivocación, lo cierto es que pasa, que sería una equivocación por parte de una empresa que después de una entrevista de trabajo decidir por alguna candidatura que haya mostrado cualidades o rasgos que se acercan más a lo socialmente aceptado. ¿Por qué? Porque la empresa lo que busca es la cuestión profesional. ¿Qué pasa con esto? De que muchas veces, pues, porque ahí vamos. Van a poner que porque como dicen que yo soy un pan de Dios, que a todo mundo ayudo, yo voy a poner en mis características y hasta a veces lo ponemos en el currículum, buena persona. Un ejemplo, ahora si lo queremos hacer un poquito más técnico, lo que ponemos es un humanista, le ponemos todavía, ¿no? Para que suene técnico. Y lo primero que va a hacer el entrevistador es que yo no necesito a alguien que ande protegiendo a los demás o que viva de la lástima de los demás. Yo necesito a alguien que tenga autoridad, que tenga mando, que es contrario al humanismo, que sepa mandar.
Y además, recuerden que si estamos con el entrevistador enfrente y decimos, es que yo escucho a las personas, trato de resolver los problemas, híjole, que a lo mejor en una empresa que te maneje números o te maneje producción, lo que menos le interese sea una persona que ande escuchando la vida desgraciada de los demás. Los rasgos de las personas, por ejemplo, en ciertas empresas, para que ustedes, esto les digo, es cuando tenemos que valorar el perfil de la empresa y el perfil del puesto, es, por ejemplo, alta resistencia a la monotonía, participar en la toma de decisiones, liderazgo, capacidad para dirigir equipos. ¿Se acuerdan? Bueno, para quienes estuvieron conmigo ayer, hablamos de algo muy claro y dijimos que necesitamos de estudiar el puesto, estudiar a la empresa. No podemos estudiar al entrevistador, aunque es un tip que yo siempre doy, que siempre investigamos a la empresa que vamos, cómo se comporta. Y con esto les digo, ¿creen ustedes que sería adecuado contratar a una persona con rasgos socialmente aceptados? Yo creo que no, porque la empresa no es la sociedad. Regularmente las empresas e incluso las instituciones se van más por el perfil profesional, que es el perfil que tenemos que reforzar, que tenemos que modelar para que vayamos con esa idea y eso es lo que le vendamos al entrevistador. A ver, yo lo que digo aquí, ¿qué pasa con una pieza del rompecabezas? ¿Tiene que ser exacta o le podemos poner cualquier pieza? Indudablemente tiene que ser exacta. Así pasa con las entrevistas de trabajo. No podemos caer en el supuesto de que a lo mejor sí, pero quizás no, y a lo mejor chicle y pega. No, 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 no. Y por eso vamos a definir ya entonces perfil duro y perfil blanco. Perfil blando. A ver, cuando hablamos de perfil duro, maestros, nos referimos a todos los datos objetivos. Ya veíamos ayer que el perfil duro es la edad, el sexo, la carrera que estudiaste, los diplomas, los cursos, son datos objetivos. Estos datos, obviamente, por ser objetivos, son indiscutibles y medibles que requiere todo puesto de trabajo. Edad, sexo, lugar de residencia también, la formación, la experiencia, el conocimiento de idiomas, de informática. ¿Por qué se les llama duros? Porque son datos que tienes que comprobar. Y luego me dicen, maestro, lugar de residencia, sean astutos. Si ustedes quieren crecer dentro de la empresa, aunque el puesto sea en San Cristóbal de las Casas Chiapas, tienen que ser astutos en el currículum de poner residencia San Cristóbal de las Casas Chiapas y le ponen entre paréntesis con posibilidad de movilidad laboral. Tienen que crecer, si es que es su idea crecer. Por eso les digo yo que tienen que, imagínense maestros, que van por un puesto operativo y al paso de los años logran ya tener conocimiento total de ese departamento, de la operatividad de su área, y resulta que hay un ascenso o un crecimiento laboral, pero no es en San Cristóbal. Les voy a decir como Peña Nieto, ¿y ustedes qué harían? ¿Se quedan con ese puesto operativo para toda la vida? No, bueno, al menos la idea es que no, que crezcamos profesional y laboralmente. Pero si en el currículum tú no pusiste que tienes esa opción de movilidad laboral, difícilmente te van a proponer en el ascenso. Algunas empresas sí valoran tu desarrollo profesional, pero algunas empresas no. Algunas empresas son tan duras que si no lo pusiste en el currículum, si el entrevistador, si recursos humanos no te vio con esa posibilidad de movilidad, difícilmente te van a ascender. ¿Cuál es el perfil duro? Independientemente de estos ejemplos que les puedo dar. En definitiva, todos los datos que van a plasmar ustedes en el currículum. Por eso les decía ayer que no podemos mentir en el currículum. Entonces, paralelamente al ejercicio del autoconocimiento y detección de áreas de mejora, también es procedente los aspectos que
plasmen en su perfil duro. Y sin lugar a duda, cuando plasmamos el perfil duro, obviamente es la tarea más sencilla que la anterior, porque no vemos la posibilidad en mi bolso, en el cuarto. ¿Por qué? Porque, a ver, es que a lo mejor en mi habilidad pueda a lo mejor ser una persona muy tímida, pero pues quiero seguir aprendiendo, quiero tener ese puesto y me voy a aperturar a ser una persona más comunicativa, más sociable. Pero, por ejemplo, el dato duro es que si me están pidiendo, yo les decía ayer a los maestros que me pudieron acompañar, yo les decía ayer en la clase, si están pidiendo claramente a un contador público, que voy a hacer yo postulándome en ese puesto como químico. Ese es el dato duro. ¿Por qué? Porque en los datos duros debemos de centrarnos en los aspectos objetivos de las personas y en sus particularidades. Incluso, fíjense que las empresas tienen más problemas a la hora de definir más el perfil blando que el perfil duro. Porque con el perfil duro te desechan. Yo les decía ayer, la edad es importante, el sexo, a ver, esto de que ahora hombre y mujer valen por igual es una utopía. Laboralmente todavía sigue habiendo trabajos para mujeres y trabajos para hombres. Desde ahí viene un perfil duro para la entrevista. Quizás te pueda ayudar tu perfil blando, pero difícilmente. Y esto se ve reflejado en cualquier oferta de empleo. A ver, otro dato también duro es la experiencia. Ya les dije ayer cómo lo podemos transformar esta experiencia. Cuando vemos alguna vacante, cuando vemos alguna oferta de trabajo, híjole, cuando dice experiencia, desde que leemos experiencia nos da miedo. Experiencia mínima 2 años. Bueno, pues no llevo 2 años en la experiencia laboral, pero sí llevo 2 años preparándome de lo que es el puesto. Vamos a ver, imagínense, ¿qué puede suceder? En un proceso de selección, puede que a lo mejor la persona haya dos candidatos, ya no entrevistados, hay dos candidatos para el puesto. Pero resulta que y es un puesto, pónganse a pensar, que es el puesto de una empresa, el puesto de gerencia comercial internacional. Por un lado, tenemos a un candidato que es cero responsable, pero habla inglés. Y por otro lado, tenemos a un candidato que toda la vida ha sido responsable, pero que no habla inglés. ¿Quién creen que va a ser el que finalmente logre ese puesto de trabajo? El que habla inglés. Total y rotundamente es el que habla inglés. ¿Por qué? Porque eso lo exige el área. Ese es el dato duro de la candidatura. No es si sea responsable o no. Si no es responsable, simplemente se le da de baja y punto. Pero si sabe hablar inglés y sabe sacar el trabajo con o sin responsabilidad, ahí va a durar, ahí va a permear. Hay personas, maestros, que espero no sean ustedes, que dicen, ay, es que la entrevista, pues como ya sé, como ya lo trabajé, como pues lo tengo aquí, como tantos años laborando, para mí el perfil duro no va a significar ningún esfuerzo. A ver, independientemente que el trabajo duro sea objetivo por edad, por sexo, por estudios, de cara a la entrevista, maestros, debemos de llevar cada uno de los detalles del perfil duro que tenemos. Porque sí, claro, ya me quedó claro que estudiaste licenciatura en Derecho, pero y luego cuéntame, ¿qué has hecho en la licenciatura en Derecho? ¿Por qué? Porque yo les decía que justo íbamos a ver algunas preguntas en donde nos pueden dar la vuelta el entrevistador. Y ya no hablemos ni de las competencias. En este aspecto, en esta cuestión, yo, pues obviamente yo les decía, tenemos que hacer la reformulación positiva, tenemos que entender cómo se da este proceso de entrevista y debemos de saber eh, cómo, cómo se va a dar la entrevista. ¿Por qué? Porque para el entrevistador, la entrevista es una herramienta para obtener información, para sondear la idoneidad de la candidatura al puesto
y a la empresa prediciendo ajustes. A ver, ¿por qué? Hay tres cuestiones interesantes que el entrevistador se va a llevar de ustedes. Sabe, puede y quiere. Tenemos que dar a entender al entrevistador que estamos listos para que nos palomee esos tres verbos. La persona candidata tiene que demostrar que es así. Fíjense, en estos tres de sabe, puede y quiere, tenemos que hacer una división. Saber y poder. Aquí es donde implica el perfil duro. ¿Por qué? Porque son datos objetivos. Sabe, lo estudió, puede, lo trabajó. En el saber y en el poder, en el sabe y puede, vienen lo que son conocimiento, formación, experiencia, capacidades, aptitudes. Pero en el apartado querer es nuestro perfil blando, maestros. Es aquí de donde realmente quiere trabajar con nosotros y aquí, ¿qué es lo que implica? Motivación, interés, personalidad y aptitud. Y es que es precisamente que por eso se realizan las entrevistas, porque el saber poder nos puede quedar claro y puede quedar plasmado en el currículum, pero el querer obviamente es el que va a estudiar el entrevistador. ¿Qué tipo de entrevista podemos tener? Fíjense nada más. Puede haber una entrevista directiva en donde el entrevistador se guía por los aspectos más relevantes de preguntas establecidas. ¿Por qué? Porque a lo mejor en esta entrevista directiva, quien les entreviste va a limitar la respuesta que ustedes le pueden ofrecer. En este tipo de entrevistas, ustedes tienen muy pocas oportunidades para mostrar los aspectos que quieren destacar. Y obviamente, ¿qué es lo bueno de esta entrevista? Lo bueno y lo malo. Lo malo, que no nos podemos explayar. Espérense, ya me cansé de estar sentado. Lo malo es que no nos podemos explayar con la respuesta y lo bueno, pues es que no nos va a dar oportunidad de equivocarnos. ¿Por qué? Porque pues como el entrevistador limita las respuestas a la persona entrevistada, es importante, ojo, no significa que ustedes no la puedan ampliar. Aquí ustedes tienen que ser personas muy astutas en hacer la pauta para poder ir más allá de un sí, de un no, y pueden dar al entrevistador o darle a entender aspectos que supongan ustedes el punto fuerte. Hay entrevistas no directivas en donde no cuenta con un esquema, una organización, una planeación del entrevistador y a veces las preguntas son tan amplias como un ambiguo cuando nos dice el entrevistador, hola Ingrid, hábleme de usted. Tienen que ir preparados para todo tipo de entrevista. La entrevista, en el correo o en la llamada que les hagan, no les van a decir, usted va a tener una entrevista no directiva. Vamos, es que nadie te lo va a decir, ningún RH, ninguna captación, ninguna bolsa de trabajo. Ustedes tienen que ir preparados. Entonces, imagínense que tú vas preparado únicamente para cuando tengas que decir sí o no. Híjole, sería terrible, mis estimados maestros. ¿Por qué? Porque el entrevistador, espérenme, como ya subí, voy a ponerlos. Es que, bueno, es porque el entrevistador, imagínate, Cindy, que llegue el entrevistador y te diga, hábleme de usted. Se va a quedar Cindy, es que, ¿qué le digo primero? ¿Mi edad? ¿Lo que estudié? ¿Mi último? ¿No creen que les pueda pasar? Nos pasa a cualquiera. Yo les decía ayer que no crean que yo, por ser el maestro de la materia, no puedo equivocarme. A todos nos pasa porque todos somos seres humanos y nadie está preparado, sobre todo cuando son relaciones interpersonales.
En esta situación, cuando nos hagan este tipo de que nos lancen una pregunta tan ambigua como el hábleme de usted, es fácil que nos bloqueemos, maestros. Lo que deben saber ustedes es organizar la respuesta y deben de ser astutos de enlazar un tema con otro para llevarlo al foco de interés. Puede haber una entrevista mixta en donde sí nos haga preguntas muy claras y de repente nos diga él, hábleme de esto o hábleme de usted. A veces también hay entrevistas de choques. Esta entrevista de choque, fíjense que muchas veces lo hace el entrevistador para conocer la reacción del candidato o de la candidata ante una situación de tensión. Y para esto, quizás el entrevistador tenga que recurrir a distintas estrategias. A lo mejor, desde que ustedes les den el currículum, les pueden decir, con este currículum, ni quién te voltea a ver. Y te vas a decir, oh, o sea, nos va a bajar el autoestima hasta por el suelo. Tienen que contrarrestar esa negatividad, ese choque que les está dando al momento el entrevistador. O puede que incluso el entrevistador les diga, no dice más que tonterías. ¿Por qué? Porque a lo mejor trate de confundirlos. O puede que también en la entrevista de choque el entrevistador les diga, desde que te sientes, Lupita, te diga, ¿por qué renunció a su anterior empleo? O que te diga, Lili, ¿te caía bien tu jefe anterior? Estos tipos de entrevistas de choque pueden emplearse con factores que obviamente generan ansiedad, generan temor, generan presión de tiempo, interrupciones constantes. Este tipo de situaciones, ustedes en este tipo de entrevistas que les puede o no les puede tocar, ustedes tienen que recurrir a la asertividad. ¿Y cuál es la asertividad? Tenerlo en la punta de la lengua para poder contestar y no quedarse mudo. La asertividad, maestros, es la capacidad de hacer valer nuestros principios y valores en una relación interpersonal sin perder la compostura y siempre con respeto. ¿Qué les quiero decir? En palabras comunes y vulgares, la asertividad es no decir sí cuando se quiere decir no. Imagínense, vamos a hacer un ejercicio de asertividad. Si a mí me preguntaran, si a mí me dijeran, César, toma asiento, César, y ya me sentaré en mi... César, ¿te llevabas bien con tu jefe anterior? No voy a decir, ay, sí, me caía mal, por eso renuncié, era un pinche abusador, me tenía hasta... No, no lo vamos a hacer. Pero si en verdad me caía bien, tampoco tengo por qué mentir. Entonces, la asertividad, ¿cuál podría ser? César, em, ¿te caía bien tu jefe anterior? La verdad es que nunca tuve tiempo para tener alguna relación más que laboral con mi jefe y desarrollarnos y entendernos de esa manera. Era una persona quien me dirigía órdenes y yo las acataba. En lo profesional, me quedo con un buen sabor de boca porque logramos sacar el trabajo adelante del departamento. ¿Fue o no fue asertiva la respuesta que les acabo de dar? ¿Hablé mal de mi jefe por muy mal que me cayera? No, incluso tampoco hablé mal de la empresa. Esa es la asertividad que ustedes deben de tener. Ah, quizás, fíjense qué diferente sería que me dijeran o nos dijeran, Lili, ¿por qué renunciaste a tu anterior trabajo? No debe decir Lili, ay, me negreaban. No, yo ni comía, no. Bueno, hay que ver, incluso hay que ser listos. Y Lili, maestros, cambiarla. ¿Por qué renunciaste a tu anterior trabajo? Creo que la renuncia de mi anterior trabajo se debió a que logré cumplir mis expectativas profesionales, logré cumplir con las metas de la empresa en donde yo estaba, pero desgraciadamente cuando llegué a este tope profesional y laboral, no encontré el apoyo necesario del ascenso que considero tener merecido por mis méritos. ¡Hola! Ya le dijiste al entrevistador
que no eres una persona conformista, que eres una persona comprometida con tu trabajo y que esperas un ascenso dentro de su empresa. Y esa es ambición y es la ambición positiva que todos debemos de tener siempre. No debemos de caer en el conformismo. Pero esto, maestros, vuelvo a repetir, esto, maestros, les digo, les vuelvo a repetir, esto es la asertividad. Nos pueden pedir algunos datos, pero me gustaría, ¿qué hora es? No, todavía nos queda tiempo. Me gustaría irme a las preguntas para que sepan ustedes cómo nos puede ir en la entrevista o cómo nos va a aventar la entrevista el entrevistador o entrevistador. Si hay diferentes tipos de entrevista, maestros, también hay diferentes tipos de preguntas que nos pueden llegar a hacer. Ya vemos preguntas tan abiertas y ambiguas como es el hábleme de usted, pero fíjense, en tipos de preguntas, el entrevistador nos puede hacer preguntas abiertas. Este tipo de preguntas dejan la oportunidad de emitir una respuesta personal y amplia. Y en este tipo de preguntas, nosotros tenemos la oportunidad para elegir entre un abanico de posibles respuestas. Aquí, la habilidad que ustedes tienen que demostrar es aprovechar esas oportunidades para dar información más favorecedora, sin salirse de la realidad, sin ya echar chisme o decir alguna mentira. ¿Por qué les digo que necesitamos dar la información que más nos favorezca? Aquí les digo que ustedes en este tipo de preguntas pueden hablar de nuestros logros, de otros aspectos positivos, incluso durante la entrevista pueden organizar una respuesta ordenada argumentando el por qué di esa respuesta o hice una u otra cosa. Ejemplos de preguntas abiertas, cuando nos digan, Lupita, ¿qué piensas de este trabajo? O que digan, Zoila, hábleme de sus estudios. Incluso, fíjense, ahorita que le estoy preguntando a Zoila, Zoila, hábleme de sus estudios. No te están dando pauta que hables de un perfil profesional o de un perfil laboral. Te están preguntando, Zoila, de tu perfil académico. Y si tú vas a un puesto de marketing, ¿cómo puedes hacer esto, aprovechar esta oportunidad que te está dando la pregunta, Zoila? Puedes entrar aquí en cuestión académica, incluso en cuestión laboral. Si tú vas al puesto de jefe de marketing, que es un supuesto, y tú estudiaste licenciatura en administración de empresas, que no es 100% marketing, le puedes decir a tu entrevistador, bueno, pues tengo mis estudios de la licenciatura en administración de empresas, en el cual me pareció muy interesante y fue una de mis materias favoritas, precisamente comercio internacional, merchandising, marketing, negocios internacionales, y de esto puedo desprenderle que tomé un diplomado sobre échale rollo, en decir, no soy mercadóloga, soy administradora, pero sé perfectamente bien el puesto que quiero y sé perfectamente bien lo que se va a hacer en ese puesto. Ahora vienen las preguntas cerradas. Este tipo de preguntas son preguntas que exigen de respuesta de entrada un sí o un no. Este tipo de pregunta nos deja posibilidad, esto nos deja posibilidades limitadas de respuesta. La habilidad, maestros, que debemos de tener es saber, cómo abrir para no solo estar, sí, no, no sé, y esas muletillas vayan quitando porque, ay, Virgen Santísima, luego nos ponemos nerviosos, yo lo sé, pero esas las muletillas no nos ayudan en mucho, maestros. Entonces, la habilidad para tener la iniciativa y abrir la pregunta es argumentando.
y no contestando con monosílabos o tener la respuesta rápida. Ejemplos de este tipo de respuesta y cómo las podemos abrir. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Puede ser una pregunta muy cerrada en donde nada más le vas a decir, fui profesor en la Universidad Vasconcelos y ya, me quedo callado. No, no se queden callados. El hecho de que sea cerrada no significa que se tengan que quedar callados. O vives con tus padres. Ese vives con tus padres es muy común en las entrevistas de trabajo. Porque deben de saber o deben de tener cuidado en esa empresa. Por ejemplo, si es una empresa que presume valores como la familia, el humanismo y no vives con tus padres, em, vives con tus padres, no a temprana edad decidí tener independencia económica para poder abrirme, tener tiempo suficiente, pero pues gracias a Dios tengo la oportunidad de que mis padres viven dentro de la misma ciudad y a veces estoy muy pendiente de ellos, muy pendiente. Ah, no vives con tus padres, pero o sea, denle ese plus, maestros, no solo un sí o un no. ¿Ok? Para que podamos tener esta posibilidad. A veces nos pueden hacer preguntas indirectas, son preguntas sesgadas y la información que se obtiene por deducción de lo que podemos, la posible respuesta que podemos dar, en incluir lo que está intentando averiguar el entrevistador. Aquí debe de ser de gran ayuda las competencias requeridas para el puesto. Aquí ustedes deben de tener algo que se le llama intuición. Imagínense que les preguntaran, a ver, Lili, ¿qué haces en tus tiempos libres? Lili no va a decir, ¿qué chingados quiere saber lo que yo hago en mis tiempos libres? Y si Lili le contesta, nada, llego a la casa y me acuesto. Error total, Lili. ¿Qué haces en tus tiempos libres? Pues regularmente lo aprovecho para salir a caminar, le hablo a algún amigo que esté disponible o me gusta, fíjese que estoy tomando un curso sobre tal, háganlo, invéntense una vida aunque no lo tengan, pero no den a mostrar actitudes negativas en tu tiempo libre, muchachos, maestros, no lo hagan porque no nos deja nada bueno. Las preguntas de reiteración. Este tipo de preguntas, quizás, fíjense, quizás el entrevistador ya nos hizo una pregunta, pero no le quedó muy claro la respuesta que le dimos. Este tipo de preguntas permiten a quien entrevista precisar una mejor información o una pregunta a la persona candidata y le va facilitando pistas, qué es lo que busca, qué es lo que valora. Maestros, tengan mucha atención, porque si el entrevistador vuelve a preguntar, si el entrevistador vuelve a preguntar sobre un tema ya tratado o solicita más información, es importante que ustedes prendan su alerta de cerebro porque es un indicativo que lo que les esté preguntando es importante y tengan que echarle ganas en la respuesta. Quizás, a lo mejor, les hayan preguntado en un principio, ¿qué sabe usted sobre el Departamento de Recursos Humanos? Sí, ma, me gusta. ¿Qué sabe usted sobre el Departamento de Recursos Humanos? A lo mejor ya hayan dado una respuesta muy profesional, muy técnica sobre el Departamento de Recursos Humanos, pero quizás les haga otra pregunta al entrevistador y les diga, ¿podría desarrollar su idea sobre cómo tratar un problema en el Departamento de Producción? ¿O podría explicar mejor lo que quiere decir cuando hablamos de números rojos para en cuestiones de contabilidad? Esta pregunta de reiteración que le está haciendo el entrevistador es para ver si en verdad son idóneos o porque no les quedó claro cuando hicieron ustedes o cuando dieron una primera respuesta. ¿Qué preguntas más comunes pueden tener en las entrevistas? Hábleme acerca de usted. Hábleme de su experiencia en este tipo de trabajos.
Otra también muy, muy común. ¿Por qué quieres trabajar aquí? ¿Qué sabe acerca de nuestra empresa? ¿Qué te atrae de nuestra empresa? La pregunta chismosota, ¿por qué dejó su último empleo? ¿O por qué te despidieron de tu última empresa? ¿Qué opinas, Ingrid, sobre las personas que dirigían las empresas en que has trabajado? Ingrid, ¿querías hablar? Sí, perdón, sobre la pregunta la pregunta esta de háblame de ti. Ya ve Ajá. que comentó que en muchas entrevistas normalmente las hacen. Entonces, ¿por dónde se debe de empezar? O sea, háblame de ti es una pregunta muy amplia. Entonces, Sí. empezamos por el presentándome, empezamos por presentando nuestro currículum académico, laboral, actitud, o sea, ¿por dónde se empezaría en esa pregunta? Yo aquí lo que les recomendaba a la clase anterior, cariño, y lo que les vuelvo a recomendar es que primero ya debemos tener dos cuestiones ya bien analizadas, el perfil de la empresa y el puesto para saber si nos lanzan esa pregunta, como dice Ingrid, híjole, hábleme de usted, ¿qué le digo? Madre mía, ¿por dónde empiezo? Bueno, ya leí el perfil de la empresa y puede ser así, Ingrid. Vamos a hacer esto rápido, qué bueno que lo sacaste a colación. Ingrid, puede que a lo mejor ya te digan tu nombre y no porque te digan tu nombre, Ingrid, Ingrid, hábleme de usted. Y señor, señorita, nunca digan señora a un entrevistador, ¿eh? Al menos que te marque ella que es la señora tal. Pero regularmente señor, señorita. Si es joven, no le digan señorito ni joven, señor. En masculino siempre, a como se reiteren a la persona, es señor. En femenino, señorita. No importa que la señorita se vea ya de 60 años, es señorita. Se ríe. Entonces le puedes decir, señor Ingrid, mucho gusto. ¿Qué le puedo decir de mí? Es una pregunta también como que para entrar en introspectiva o puede que no la hagan. Bueno, señor, mucho gusto, Ingrid. Eh, Me considero una mujer bastante proactiva que se encuentra aquí con usted postulando para esta empresa. Y fíjese, caso interesante, cuando leí la vacante de la empresa, pues me decidí porque la verdad es que es el puesto que yo estoy anhelando porque ya tengo experiencia. O sea, no sé si me doy a entender, Int. O sea, ya le diste la vuelta. Es lo que les digo yo, que pasa con las preguntas abiertas. Le estás diciendo que quieres el trabajo. Te está diciendo, hábleme de usted. Ah, fíjate que yo llegué aquí porque quiero el trabajo. Porque en la empresa donde me desarrollé en este mismo puesto, me desarrollé dentro del departamento que requiere este puesto. Soy una persona que aprendí muchísimo. Fíjate, sigues hablando de ti, pero ya estás orillando, Ingrid, la respuesta hacia decir, yo quiero este trabajo. Cuando le sigan, hábleme de usted, maestros, por ningún motivo se vayan a César, 36 años, licenciado en Derecho, maestros de... No, no sean cuadrados, no sean sosos en su respuesta. Eso no le interesa al entrevistador porque ya te lo leyó en el currículum. Si le hábleme de usted, puede que a lo mejor, si ya estudiaron el perfil de la empresa, nos puedan decir, yo no tengo hijos, pero que sea una empresa aquí como que de muy familia o aquí, y háblame de ti, César, o háblame de usted, César. César, un feliz padre de 2 hijos, comprometido con ellos, con su desarrollo, comprometido personalmente también con mi desarrollo personal y profesional. Es por ello que me encuentro aquí con usted para poder postularme, para poder candidatearme. Nunca, una vez que estén en la entrevista, nunca se sientan que no son dignos de ese puesto. Fíjense lo que acabo de decir, poder ser candidato. No, para ver si me escogen o no. Quítense esos miedos, quítense esas inseguridades. Ustedes vayan a lo seguro. Por eso se postularon, ¿no? Pero espero, qué bueno que puso esa duda Ingrid y espero les haya servido la respuesta porque así tenemos que afrontarnos a ese tipo de preguntas, maestros. Ingrid. Ahora imagínense, a ver, ¿dónde está el chat?
Aquí, no, perdón, no lo había abierto, pero bueno, todavía. Imagínense ahora que te pregunten, Lili, ¿cuáles son tus principales cualidades? Ahí puede ver un ejercicio de autoconocimiento que de entrada pueda decir asertividad. Eh, Incluso la seguridad, maestros. Lili, cuáles son tus principales aptitudes o actitudes o tus principales cualidades? Fíjese que siempre he dicho que de una de las muchas que tengo, una de ellas es la asertividad. Siempre tengo la cualidad de saber qué hacer en el momento indicado para poder afrontar la situación y salir avante. Órale, Lili, ya estás diciendo que estás puesta para lo que se te venga de frente en este trabajo. Por nada del mundo vayan a decir, "Ay, soy una persona que a veces pregunta cómo que se va a trabajar". O, por ejemplo, a ver, en un trabajo de equipo, ¿cuál es tu principal cualidad? Si de entrada ustedes dicen que reunirme con el equipo para poder plantearnos la resolución al problema, error. Tienes que mostrar primero la cualidad de liderazgo. Y si tiene un problema en el grupo, ¿cuál es el primero? Elaborar un plan de atención al problema para poderlo dirigir y analizar con mi equipo de trabajo. ¿Se dan cuenta cómo le dimos la vuelta total a esa entrevista? En donde, claro, le estás diciendo al entrevistador que tú, como jefe o como candidato de ese puesto, vas a llevar la batuta, en donde vas a analizar, pero no vas a permitir que tu decisión como jefe sea, sea tomada entre varios. Pero el analizar, cuando decimos el verbo analizar con mi equipo de trabajo, hablamos sobre inclusión laboral, que eso es bastante valorable. Ay, otra cosa también, y esto por favor háganlo también en ejercicio. Luego nos dicen, descríbase en 5 palabras o descríbase en 3 palabras. Te quedas tú así. Siempre que vayan a una entrevista del trabajo, ya tengan la respuesta de eso. ¿Por qué? Porque no va a estar, mucho menos hagan esto. Tienen que estar seguros, no van a estar tuitubeando. A ver, solo vamos a hacer este práctico ejercicio para que vean que no es fácil. Quien me quiera contestar así, sin calce la mano. Maestro, descríbete en 5 palabras. Que no es fácil. La estamos pensando, ¿no, maestros? Entonces, César, defínete en 5 palabras. Responsable, esfuerzo, dedicado, profesional y siempre trabajando en equipo. ¿Se dan cuenta cómo no titubeé, maestros? Para esto tienen que estar preparados. Claro, estoy dando la clase. Claro, estamos pero siempre pasa, no crean, ay, qué chingón el maestro. Estoy dando el ejemplo de cómo tenemos que responder. No tenemos que rebuscar las cosas que ya somos o que sabemos, maestros. Otra pregunta también, híjole, bastante así. ¿Cuándo podrías empezar? No te la ves venir, ¿eh? A lo mejor tú metes el currículum y estás esperando como que, bueno, a ver si me contratan. ¿Cuándo podrían empezar? ¿Será que me dan un mes? Bueno, si estás en un trabajo y tampoco le voy a decir, ay, es que estoy en un trabajo. O podemos ser muy claros y sencillos. Imagínense, si no tenemos trabajo, nos pueden decir, ¿cuándo podrías empezar? En cuanto usted me solicite mi presencia para iniciar a trabajar. Ya le dijiste que estás disponible, pero si tienes un trabajo y bueno, en el trabajo, cualquier trabajo, nunca te piden que renuncies con un mes de anticipación. ¿Por qué? Porque los trabajos cuando te quieren correr te dan una patada y gracias, te dicen. Eso es una verdad indisoluble. Entonces, en el trabajo, mínimo en una semana. ¿Cuándo te podrías, y si estamos trabajando, una respuesta rápida que podemos dar, ¿cuándo te podrías presentar? Yo considero que en una semana yo puedo dejar todo en orden en mi trabajo y señor, señorita, yo en la siguiente semana ya estoy disponible para ustedes. No den mucho lapso de tiempo porque nos van a mandar al carajo, maestros.
Mucho una semana, si estamos trabajando en otro lugar. Desde que ustedes van a una entrevista de trabajo, maestros, ya deben de ir sabedores que ustedes van a ser los posibles candidatos, ustedes van a ser los postulados, ustedes van a ser los ganadores y la empresa te va a requerir en este momento. Es bueno cuando la empresa te dice, regularmente, maestros, el entrevistador no te va a decir ese mismo de la entrevista, felicidades, estás contratado. No, no, regularmente te dicen, les vamos a enviar y quienes resulten para esto van a, bueno, gracias. Otra pregunta, ¿por qué piensas que puedes hacer bien este trabajo? Ya debieron de haber estudiado el puesto, ¿eh? ¿Por qué piensas que eres el idóneo para este puesto? Y otra pregunta, que yo creo que si bien la pregunta de descríbete en 5 palabras nos da que pensar, imagínense que les digan cuáles son tus defectos. ¿Van a enlistar sus defectos? Claro que no. ¿Cuáles son tus defectos, Lupita? Ahí te vas a quedar así de, no los vas a enumerar. Soy tímido, no. ¿Cuáles son tus defectos? No lo van a contestar. Me dicen, maestro, ¿cómo podemos contestar esa pregunta? Si a mí me preguntaran, si Lupita me dijera, César, ¿cuáles son tus defectos? Bueno, yo creo que como ser humano y como todo ser humano, creo que el principal defecto que tenemos, pues es el errar, cometer errores. Sin embargo, yo los errores los veo como una oportunidad de crecimiento y de decirme, esto no vuelve a pasar. No estamos evadiendo la pregunta. Le estoy diciendo al entrevistador que él también se equivoca y le estoy diciendo que un defecto a mí no me detiene. No cometamos el egocentrismo. ¿Cuáles son tus defectos? Ninguno. Lo tengo todo bajo control. No, es imposible decir eso. Pero aquí tenemos que ser asertivos. O pueden darle otra vuelta. ¿Cuál es tu defecto? César, uy, mi terrible tentación por los helados. Me puedo comer hasta 2 helados al día. Se ríen y nada más cotorrean. Hagan como que un también relajado. Un heladito no le cae mal a nadie, a todo mundo le gusta el helado. ¿O cuál es tu principal defecto? Siempre traer una barra de chocolate, amar el chocolate y luego no comérmelo cuando lo necesite. Jueguen con esa pregunta para que el entrevistador no vea inseguridad. Porque, ¿cuáles son tus defectos? Espéreme, aquí traigo mi lista. No, 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 para nada, por nada del mundo lo hagan, maestros. No tenemos defectos, somos personas perfectibles, no perfectas, perfectibles. O puede hacer otra pregunta que les digan, Ingrid, ¿qué crees que ganamos como empresa contratándote? Y va a decir Ingrid, ¿qué cosas me está preguntando? ¿Y qué respuesta posiblemente pueda dar Ingrid? Que le digan, Ingrid, ¿qué gana nuestra empresa contratándote? ¿Qué vas a contestar, Ingrid? Bueno, creo que de entrada la empresa gana a una profesionista comprometida con los objetivos de la empresa, ganan a una persona dispuesta a lograr mayor productividad, mejorar los números de la empresa, mejorar la calidad de la empresa, y creo que no solo gana la empresa, también gano yo aprendiendo de esta empresa y ahí tienen que estudiar a la empresa.
O a lo mejor puedes contestar desde entrada. Yo creo que no es solo ganar por ganar. No, yo creo que no solo es ganar unilateralmente, creo que aquí ganamos todos. Y por eso yo estoy comprometido con este, yo voy a estar comprometido con este trabajo. Bebé, como dice una amiga. Ya le estamos dando la cereza del pastel. Le estoy diciendo que como la empresa me va a ayudar a mí a crecer, yo estoy comprometido con la empresa. Esto es asertividad, maestros. Ay, ¿qué hora es? Ah, ya. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Muchísimas, muchísimas gracias. Esto no acaba. Vamos a seguir pendientes en el grupo, en la plataforma. Recuerden que